Ya estamos de regreso. Recuerdan que en la última plática hice un resumen muy apretado de dónde vamos en nuestro curso de lectura, porque vamos a conocer este personaje que se llama Dante Alighieri, que él mismo es tan interesante como lo que escribió. Este Dante Alighieri era un florentino. Él nació en Florencia, allá por 1280, 1290, eh, y era un hombre muy activo en la vida política de su ciudad, iba a decir país, pero recuerden que Italia estaba dividida en ciudades-estado. Y aquí también permítanme hacer un pequeño paréntesis para explicar cómo está funcionando todo esto. Recuerden que venimos desde Roma y que en Roma no había propiamente tiendas, ni en Grecia tampoco, y en la Edad Media prácticamente tampoco existían las tiendas, así como nosotros que ve a comprar las tortillas, o me voy a ir a comprar unos zapatos, o me voy a comprar una corbata, o qué sé yo, ¿no? No había eso, había alguien que se dedicaba a hacer zapatos, o alguien que se dedicaba a hacer panes y eventualmente los vendía. Normalmente toda la gente hacía su pan cuando tenía para hacer un pan, o se lo compraba al vecino o algo así. Eh, cuando nos estamos acercando al 1300, las ciudades italianas llevan la pauta en cuanto a la cuestión económica, mientras que prácticamente todos los demás países, recuerden, cuando me digo países, en el caso de Italia, Florencia es un país, Milán es un país, la Toscana es un país, Sicilia es un reino, es decir, Italia todavía no está reunificada. De hecho, Italia se empieza a llamar Italia en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, en 1850, 1860. De ahí para abajo no hay una idea de Italia propiamente. Les digo todo esto porque es muy importante lo que estaba sucediendo en las ciudades italianas, que están teniendo un enorme progreso. Y la gente vivía en las ciudades que eran los burgos, y la gente que vivía en los burgos eran los burgueses, y estos burgueses, de repente a alguien se le ocurrió que por qué iba a vender un solo par de zapatos cada vez que se lo encargaban. ¿Por qué no hacer, no sé, 20 pares de zapatos de distintos números, de tal manera que cuando la gente llegara pudiera encontrar su número? Y solo en el caso que no existiera, bueno, pues se lo haría. Pero ya empieza a haber este comercio, no nada más de zapatos, de platos, de cuchillos, de cubiertos, de ropa, de inclusive intercambio de materiales de una ciudad a otra, que partían las caravanas. Les recuerdo que más o menos por este periodo es el periodo de Marco Polo, que él va mucho más lejos, se va hasta China y escribe ese libro que se llama El Millón, donde cuenta sus aventuras. Eh, Todas estas cosas suceden en estas ciudades donde está por acontecer la vida de Dante Alighieri. Ya no es como las otras ciudades que no tienen un comercio, que son ciudades no tan progresivas como todas las ciudades italianas. En esta ciudad italiana, Florencia, el reino de Florencia o como se llame, es donde vive Dante Alighieri. Dante Alighieri pertenece a un partido que estaba contra el Papa, y cuando el Papa logra vencer a los del otro partido, estoy generalizando mucho, la historia es mucho más interesante, logra vencer a los otros, condenan a Dante Alighieri a la pena de muerte, y él tiene que huir. Va y se exilia en Rávena, con B chica,
que es una ciudad que está como a 100 kilómetros ahí de Florencia, pero les recuerdo que cada ciudad tenía su propio gobierno, y entonces ahí en Rávena es donde se va a vivir. Hoy en día, inclusive ahí en Rávena hay una casa que se supone que es la casa de Dante Alighieri. Bueno, pero les decía, ¿qué hace este Dante Alighieri? ¿Y por qué cuando le dicen que lo van a condenar a la muerte, le dicen, no, ni crean que me voy a quedar aquí para que me maten, si yo puedo vivir donde quiera y puedo trabajar donde sea? Él era un hombre preparado, instruido, y va a Rávena, donde se contrata como diplomático. Dado que él hablaba muchos idiomas y demás, pues él puede ir a varios puntos donde puede representar a la señoría de Rávena o de Pisa o de quién sabe quién, ¿no? De cualquiera de estas ciudades. Y de hecho, él toda su vida la vive ya fuera de Florencia, porque aunque en Florencia alguna vez le mandaron decir que si él se disculpaba, lo perdonaban, y él dijo que él no se iba a disculpar de nada, porque no debía nada, y entonces nunca regresó a Florencia. Es un personaje muy interesante, toda su vida. Hay biografías muy interesantes. Si no quieren aburrirse con la biografía, pueden leer la de Wikipedia, que es como de unas 2-3 cuartillas, y ahí viene todo lo que él hizo, todo lo que representó y lo demás. Pero lo que nos interesa a nosotros es que Dante Alighieri es autor de muchos libros, de muchos poemas, pero hay uno en particular que nos interesa, que se llama La Divina Comedia. La Divina Comedia es uno de los grandes libros escritos de la humanidad. Independientemente de si nos guste o no nos guste, es un libro de una imaginación portentosa, y además de ser de una imaginación portentosa, de un registro de lo que sucedía en aquel entonces. Yo tengo varios libros en donde ponen a la Divina Comedia en el Renacimiento. A mí me parece que eso es un error. Tal vez la manera como está escrita sí ya es de un hombre renacentista, pero el contenido es totalmente de la Edad Media. ¿Qué es la Divina Comedia? ¿Por qué se llama divina y por qué es comedia? Todos sabemos y lo recordamos con los griegos que existe la tragedia, la comedia y el drama. Y sabemos cuáles son sus diferencias. Sabemos que la tragedia siempre termina mal. Sabemos que la comedia siempre termina bien. Y el drama es aquel que tiene una mezcla de bien y mal. Bueno, Dante le pone comedia, nada más comedia, a este gran poema. Es un poema extenso, porque tiene un final feliz. Y alguien que hizo una glosa alguna vez le agregó el divina porque pensaba que era algo extraordinario. De hecho, sabemos quién fue Boccaccio. Boccaccio fue el que la bautizó como la Divina Comedia. Y así la conocemos hoy en día, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es un poema que tiene, no recuerdo si 1000 cuartetos o algo así. Está dividido en 3 partes y habla de un viaje, pero de un viaje muy especial, porque este es un viaje de Dante Alighieri. El poema está escrito en primera persona, yo, lo que te mete más en el texto. Por ahí, entre las tareas que he estado encargando, les pedí que leyeran toda la Divina Comedia que tienen aquí. Lo que tienen ustedes es un resumen, muy bien hecho, por cierto, en prosa. Sin embargo, les puse en la primera página, les puse una versión en español de una traducción de la Divina Comedia, nada más para que escuchen cómo suena.
¿Cómo suena? Por cierto, y esto lo han dicho ya muchos especialistas, si por ahí pueden conseguir la Divina Comedia, estoy seguro que la pueden conseguir ahí en la computadora, en italiano, y la leen en italiano, aunque no sepan italiano, ¿sí? Lo que diga ahí, ustedes lo lean, escuchen cómo suena, lo bonito que suena, es música. Es música. Bueno, esta versión que les estoy dando aquí, la primera, es nada más la primera hoja, no hay más. Esto es todo, es la primera hoja. Es el inicio de la Divina Comedia, pero aquí el autor que la tradujo conservó las rimas y los acentos. Entonces, déjenme leer un cachito nada más, no los voy a aburrir mucho. Y dice, este es el infierno, ahorita voy para allá. Dice, a mitad del andar de nuestra vida, extraviado me vi por selva oscura, que la vía directa era perdida. Ay, cuánto referir es cosa dura de esta selva lo espeso, agreste y fuerte, de que un conserva el pecho la pavura. Tanto es agria que poco es más la muerte, mas las otras diré cosas que viera antes de lo que en esa halló mi suerte. Repetir no sabré cómo ahí fuera, tal sueño en el instante me oprimía, en que dejé la senda verdadera. Bueno, notarán que hay ahí una rima, todo el poema se escribe así. Este es un tipo de terceto inventado por Dante. Son 1000 tercetos de estos, que está dividido el poema. Recuerden, es un poema, porque yo se los puse en prosa el resumen, pero es un poema. Está dividido en 3 partes, que son el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Qué sucede con esto? Si damos la vuelta a la hoja, verán ahí el plano completito de todo el viaje que va a hacer Dante Alighieri. Aquí ven la Tierra que está en medio del sistema solar. Recuerden que la geografía por la que se guiaban en aquel entonces era la ptolomeica, que decía que todos los planetas, incluyendo el Sol, giraban alrededor de la Tierra. ¿Sí? Hoy en día sabemos que eso no es cierto. Pero bueno, aquí vemos, esta rueda es la Tierra, y estos son todos los planetas que están girando. Aquí en la Tierra vemos que hay un cono que se mete hacia la Tierra, es este cono. Y luego, al final del cono, hay como un camino que sale en las antípodas, en el otro lado de la Tierra, y ahí hay una isla que tiene una montaña, y en esa montaña está llena de terrazas donde está el purgatorio, y mero arriba está el paraíso terrenal. Después del paraíso terrenal hay como un pequeño camino ficticio, no existe, que nos lleva propiamente, ahora sí, a lo que es el paraíso, donde está Dios y los ángeles y los santos. Ese es más o menos el plano, el mapa del viaje que va a hacer Dante Alighieri en este poema. Yo les pedí que leyeran el poema en 3 partes. Van a leer primero el infierno. Ya que hayan leído ustedes el infierno, van a hacer un breve resumen. Les di 72 horas, es decir, 3 días para leer el infierno. Después les pedí otras 72 horas para que leyeran el purgatorio y escribieran un resumen del purgatorio. Y por último, les pedí otras 72 horas donde deben de escribir el paraíso. Y me van a escribir un
resumen. Esos resúmenes me los van a enviar a mí para yo revisarlos. Ahora, aquí luego en el texto, en el primer párrafo está un resumen, ¿sí? No quiero que me copien ese resumen, yo puedo leer, no quiero que copien ese resumen. Entonces, ¿para qué les estoy pidiendo un resumen? El resumen que yo quiero es de lo que ustedes captaron del infierno. ¿Qué sienten del infierno? ¿Qué sienten ustedes ahí? ¿Qué sienten que hay ahí que no se mencionen? Déjenme leerlo, no tardo mucho, ustedes lo tienen ahí para que también lo lean y les sirva como referencia. Es el primer párrafo después del plano. Dice, el tema es como sigue. Dante, el alma humana, extraviado en una selva oscura, que es el pecado, por más que lucha, no logra encontrar el camino para salir de ella. Lo asaltan 3 fieras, las pasiones. Cuando está próximo a sucumbir, viene en su auxilio Virgilio, el gran poeta, que es la razón, quien lo salva por un camino subterráneo que va por todo el infierno hasta el centro de la tierra. Después, por otro sendero subterráneo, llegan a la isla del purgatorio y suben por el monte del mismo nombre hasta llegar a la cima donde está el paraíso terrenal. Virgilio desaparece y en su lugar queda Beatriz, la gracia divina, quien lo conduce, o sea, a Dante, quien lo conduce hasta Dios. Ese es todo el argumento de la Divina Comedia. Ahora, déjenme, porque ahí estoy viendo que dejé unos huecos. ¿Quién es Beatriz? Beatriz es una joven, hasta que donde yo sé, muy bella, florentina, que alguna vez la vio Dante Alighieri y se enamoró de ella. Recuerden que estamos en el Dolce Stil Nuovo y que ya pasamos el Amor Cortés, Dolce Stil Nuovo. Él se enamora de Beatriz y para él Beatriz va a ser la figura simbólica que lo va a salvar a él. Por eso es tan importante el aprender cuáles son estos estilos. En la vida real sabemos cómo se llamaba, Beatriz Portinari, murió a los 29 años, se casó, seguramente se debe haber muerto de un parto, todo era muy, no había asepsia ni nada, la gente se moría como mosca. El hecho es que murió muy joven y Dante Alighieri la conoció a ella, inclusive la conoció de niña, pero ya después cuando ya fue creciendo un poco más, se enamoró, era un amor platónico, el de Dante. Entonces, estos personajes, Virgilio, que es el más grande poeta para los de la Edad Media, Dante, que es el poeta, el que está escribiendo, y Beatriz van a ser de alguna manera los protagonistas principales de esta historia de la Divina Comedia. Déjenme contarles un poquito del infierno y con esto voy a terminar. El infierno es un cono que está, y lo tienen ustedes muy bien diseñado en la siguiente página. En la siguiente página está aquí el cono, aquí está la cueva, aquí está la jungla oscura, ahorita les explico eso, y por aquí es por donde van a ir descendiendo Dante y Virgilio, y acá hasta el final está Satanás o Lucifer. Para que lo puedan localizar en su mapa general, es este cono, ¿sí? Bueno, Dante, sabemos cuándo se le ocurrió este texto,
¿Cuándo lo empezó a escribir? Lo empezó a escribir en una Semana Santa, y de hecho dura una semana, todo el tiempo que es lo que dura este texto. Dante andaba en un bosque, en el campo, y de repente se encuentra con que ese campo, o eso que era un campo, se llena de árboles oscuros, que lo atemorizan. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta en este escrito es que todo este escrito está hecho, valga la redundancia, está hecho de una manera no directa, es decir, es indirecto todo. No dicen que este bosque oscuro es la vida pecaminosa, sucia, terrible de Dante Alighieri. Dante Alighieri, él mismo nos dice aquí en el poema, que en el momento en que está él frente a la selva oscura, que son todos sus pecados, toda su vida terrible, él tenía 35 años, que era la mitad de su vida. Según aquí, en aquel entonces vivían 35 años, no es cierto, vivían mucho menos, pero bueno, al menos él sí tiene 35 años, y está ante esta selva oscura, atemorizado, y de repente se le aparecen 3 fieras, que son los pecados. Él desde luego está asustadísimo y pide ayuda. ¿De quién pide ayuda? De su amor platónico, Beatriz. Beatriz baja del paraíso y viene a una zona que está en la entrada del infierno, que se llama el limbo. Ahí en el limbo están todas las personas que nunca fueron bautizadas, que nunca conocieron la fe católica, porque todavía no existía Dios o demás. Lo que dicen muchos críticos que es injusto, porque qué culpa tenían ellos que no hubiera nacido todavía Cristo. Pero bueno, así hay todas estas personas que no son malas, pero no conocen la verdadera fe, es decir, la fe católica, están ahí. Beatriz baja desde allá y le dice a Virgilio: ve y ayuda a Dante, que está allá afuera en la selva y que lo quieren atacar unas fieras. Se le aparece Virgilio a Dante y le dice: de aquí en adelante yo te voy a guiar por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso, para que tú te purifiques y estas fieras no te molesten más, ni te asustes con esta jungla o con esta selva negra. Y bueno, ya entonces Dante se siente más protegido. Entran por una cueva, ahí hay una montañita, y por esa cueva entran, y claro, la primera parte que está ahí es el limbo, donde ya les había dicho yo que están las personas que son no creyentes o que nunca fueron bautizadas, etcétera, etcétera. Es como un edificio blanco, grandote, bonito, no hay ni fu ni fa, ¿sí? Y el castigo que todos ellos van a recibir es que nunca van a poder estar ante la presencia de Dios. ¿Sí? Y ahí propiamente sí ya empieza el infierno. Recuerden, es un cono hacia abajo. En la primera parte del infierno van entrando Dante y Virgilio, y lo primero que se encuentran son unas personas que andan ahí corriendo, que inclusive creo que las picaban las avispas o no sé qué cosa, y llenos de sangre y demás, y no sé si Dante o Virgilio preguntan y dicen: ¿quiénes son? Son los que nunca tuvieron ideas, los mediocres. Ni les hagas caso, a esos ni les hagas caso. Para esto,
Antes de empezar propiamente el viaje por el infierno, hay una puerta enorme donde hay un letrero gigantesco que dice: todos los que tienen alguna esperanza, olvídenlo. El que entra aquí ya no tiene esperanza de nada. ¿Qué significa eso? Que no hay forma de redimirte. Los que van a entrar ahí van a ser permanentemente castigados. Los castigos que se van a repetir por todo ese cono inverso van a ser castigos para siempre. Así sea, para todo el tiempo, pues. Virgilio guía a Dante por las distintas terrazas que tiene este cono. Hay la terraza de los lujuriosos, la terraza de los glotones, la terraza de los envidiosos, la terraza de los pródigos. En fin, hay una terraza para todas estas personas que han pecado terriblemente, para los infieles y demás. Ahí en esas terrazas es donde están todas las personas pecadoras, las que ya no tienen remedio, jamás van a salir de ahí, van a estar ahí. Es un ambiente horrible el que está ahí. En esta parte uno se pregunta, bueno, ¿cómo se asignan? ¿Cómo se asignan los lugares? Yo, Fernando Vega, ¿a qué terraza del infierno me vas a mandar? ¿O quién me va a mandar? Bueno, a la entrada, casi a la entrada, está Minos. Minos era un personaje mitológico que tenía una cola muy larga. Y entonces, cuando tú te ibas a entrar, te plantabas frente a él y él enrollaba su cola. Si la enrollaba 4 veces, quería decir que te ibas a la terraza número 4. Que vamos a decir que era la de los glotones, por decir algo. Estoy inventando. Aquí, inclusive, si tienen problemas para estarlos revisando, aquí vienen cuál es el nombre de cada terraza. Cada una tiene su nombre. Bueno, al entrar por aquí ya dijimos que estaban los mediocres, los que nunca habían hecho nada. Luego estaba el limbo. Y por aquí, ya en la tercera, andaba por ahí Minos, que es el que enroscaba la cola, y cuando enroscaba su cola, asignaba a las personas el lugar donde deberían de permanecer. Dante y Virgilio siguen su viaje, ven todos las terribles torturas a las que están sometidas todo el mundo. Normalmente mi experiencia es que a todo el mundo le gusta el infierno porque hay mucha sangre y demás. Léanlo, son varias terrazas, y en la última parte, recuerden que es un cono, se va haciendo cada vez más chico esto. En la última parte hace un frío espantoso. Uno pensaría, es el infierno, debe ser un calor. No, este es un frío que calienta, pero que calienta y quema. Recuerden que aquí en el infierno todo es para castigar, y ahí en esa parte del infierno está el peor de todos, que es Lucifer, el ángel caído. Ahí está él abierto con sus alas, y con sus alas está constantemente moviéndolas, y por lo tanto enfriando el ambiente, y ahí hace un frío espantoso. Ahí mismo, en ese infierno, en esa parte del infierno, están los 3 grandes traidores de la humanidad. Son Brutus, el otro es otro personaje latino que no me acuerdo, y desde luego Judas. Están ahí. ¿Qué es lo que hace Lucifer, aparte de estar moviendo las alas? Pues les come la cabeza a cada uno de estos. Coge la cabeza de Judas y la empieza a roer. Y vuelve a aparecer la cabeza y otra vez roer. Recuerden que son
los peores castigos que se pueda uno imaginar, y hay que tener un poco de imaginación para ver todo lo que está sucediendo ahí. Bueno,